Desde hace varios años soy guarda forestal en el Parque Nacional de Sequoia, en California. No revelaré mi nombre, pues esta historia trata de un tema que es mejor no contar en voz alta. Pero pensé que ya era hora de contar lo que pasó, aunque los supervisores nos hicieran firmar todo tipo de papeles de confidencialidad. En fin, sucedió un día en que patrullábamos una parte profunda y oscura del bosque. Como de costumbre, una cálida tarde de otoño, mis colegas y yo nos adentramos en el parque para comprobar el estado de los senderos, limpiar las zonas abandonadas y asegurarnos de que los visitantes no infringían las normas. Normalmente patrullamos rutas estándar que nos son familiares a nosotros y a los excursionistas desde hace mucho tiempo, pero aquella noche las cosas resultaron diferentes. Nos informaron de extrañas señales de excursionistas que afirmaban haber visto algo inusual en lo profundo del bosque, fuera de los senderos de acceso público. Nuestro pelotón estaba formado por 4 personas, entre ellas yo. Uno de mis compañeros, un tipo de la zona, siempre había navegado bien por estos bosques, y fue él quien nos guió en la dirección donde decía que había una zona cerrada a los visitantes. Dijo que conocía un lugar del que poca gente había oído hablar, pero que la administración del parque mantenía bajo estricto control. Dijo que era como si la propia naturaleza hubiera decidido guardar allí algún tipo de secreto. Estábamos conduciendo por una estrecha carretera rodeada de secuoyas gigantes y el ambiente era especialmente misterioso. La luna iluminaba el cielo nocturno y el aire fresco penetraba en cada célula de mi cuerpo. A pesar de ello, una inquietud iba madurando en mi interior. Algo en esta ruta me parecía mal y no podía quitarme la sensación de que nos acercábamos a algo prohibido. Cuando abandonamos la carretera principal, nuestro guía nos condujo con confianza por un estrecho sendero que llevaba a un valle escondido. Por el camino atravesamos un denso bosque, donde la luz de la luna brillaba a través de las altas copas, creando extrañas sombras en el suelo. Al cabo de unos 800 metros, nos detuvimos en un saliente rocoso que dominaba un valle oculto entre escarpadas laderas. Enseguida me di cuenta de que aquel lugar parecía deliberadamente vedado a los visitantes ordinarios. El valle estaba rodeado de densos matorrales y el sendero que conducía a él era casi invisible. La administración del parque debió de prohibir el acceso al valle hace mucho tiempo, bien para preservar lo que allí había, bien para mantenerlo en secreto. Aún no sé a qué se dedica exactamente esta zona, pero una cosa es segura: se mantiene bajo un férreo control. El día siguiente fue otro golpe a nuestra imaginación. En cuanto volvimos al cuartel general, nuestros superiores exigieron que todos los que estuvieran cerca de esa zona firmaran documentos de confidencialidad. Los firmamos, por supuesto, pero enseguida intuí que había algo más. ¿Por qué debíamos guardar silencio? Esto no hizo sino intrigarme aún más. El día era normal, pero una inquietud crecía en mi interior. No podía olvidar cómo el bosque parecía vivo aquella noche, como si hubiera un poder desconocido acechando detrás de cada árbol y cada roca. Después de nuestra inspección, no podía deshacerme de los pensamientos sobre aquel valle prohibido, y en mis sueños volvía a aparecer, lleno de oscuridad y misterio. Pasaron un par de semanas y las cosas parecían volver poco a poco a la normalidad. Pero un día, mientras patrullaba una zona adentrada en el bosque, vi algo que nunca pensé que vería. Estaba de pie al borde de un sendero cuando unos hombres vestidos con ropa táctica negra aparecieron de entre la niebla. Parecían serenos, pero decididos, y sus vehículos estaban equipados con todo lo necesario para la acción operativa. Al principio no les presté mucha atención, creyendo que podría tratarse de un control rutinario. Sin embargo, cuando vi que cargaban algo con cuidado pero con rapidez en un gran camión, se me aceleró el corazón. Salí del coche para averiguar qué pasaba. Uno de aquellos tipos se fijó en mí, pero rápidamente hizo un gesto con la mano,
como advirtiéndome de que era mejor no involucrarse. Vi que escondían algo bajo una lona. La silueta parpadeó bajo la luz de los focos, y aunque no pude distinguir los detalles, una cosa estaba clara. No era un animal ni una carga corriente. Más tarde, en pleno turno de noche, decidí hablar con uno de mis compañeros que, según me confesó más tarde, había conseguido ver a la criatura de cerca. Me dijo que, cuando caminaba por la misma ruta, le llamó la atención una figura en movimiento, que al principio tomó por un animal corriente, pero al acercarse se dio cuenta de que era algo inusual. La figura era alta, con extremidades largas y delgadas y pelo oscuro, y sus ojos brillaban con una luz amarilla antinatural en la oscuridad. Dijo que se sentía como si le estuvieran observando, como si esa sombra tuviera algún tipo de propósito. El colega añadió que tuvo que guardar silencio durante mucho tiempo después del incidente y que luego le convencieron para que firmara documentos de confidencialidad. Estaba claramente asustado, pero también convencido de que lo que había visto no era producto de su imaginación. El informe oficial del día siguiente decía: no se encontraron huellas de animales. Pero sé que ese informe escondía claramente algo. Siempre me molestó que, tras aquel incidente, la administración cerrara el acceso a esa parte del parque y prohibiera seguir investigando. Mi experiencia y los testimonios de mis colegas me hicieron dudar de la versión oficial. Todo esto me hizo pensar que detrás del Valle Prohibido se esconden no solo objetos naturales, sino también algo sobrenatural. Podrían ser los restos de alguna civilización antigua o un experimento realizado en secreto. O tal vez haya aquí algo que no pueda explicarse con los métodos científicos habituales. Desde entonces, he patrullado la zona muchas veces, intentando detectar cualquier rastro de esta misteriosa criatura. Mis turnos nocturnos se llenaron de ansiedad y a menudo miraba por encima del hombro, como si esperara que algo inusual apareciera en cada esquina. Mis compañeros se volvieron silenciosos y pude ver cómo algunos de ellos, aunque no lo dijeran en voz alta, estaban claramente nerviosos cuando pasaban por el Valle Prohibido. Siempre recuerdo la noche en que vi algo que casi no podría describir con palabras. Permanecía inmóvil, como tejido de sombras, con sus extremidades largas y delgadas y sus ojos amarillos mirándome fijamente. En ese minuto sentí un escalofrío que me recorrió la piel y mi mente se agitó de terror. No sé qué era exactamente. Una criatura creada por la naturaleza o algo sobrante de un experimento que nunca debió salir a la luz. Pero sí sé una cosa: mi vida ha cambiado desde entonces. Oficialmente, no ha salido a la luz ninguna información al respecto. Se firmaron todos los documentos, se cerraron todas las preguntas y se restringió el acceso a la zona restringida. Pero como Ranger, sé la verdad. Y nunca más podré olvidar aquella inquietante noche en El Paso, cuando unos fríos ojos amarillos me observaban desde la oscuridad. Sigo patrullando estos lugares, y cada vez que paso por una zona restringida, mi corazón empieza a latir más deprisa. Si alguna vez está en Yellowstone y se topa con una zona secreta cerrada a los visitantes, recuerde, no todo lo que dicen los informes oficiales es cierto. Detrás de los bosques oscuros y las noches frías pueden esconderse secretos que nunca se harán públicos. Como guarda forestal, siempre me he sentido atraído por la verdad y sigo anhelando saber qué se esconde en este Valle Prohibido. Al escribir esta historia, sé que mucha gente puede pensar que estoy loco o que exagero, pero he visto lo que he visto y siento lo que siento. Ya no puedo ser tan despreocupada como antes, porque sé que detrás de cada susurro silencioso puede haber algo que ponga patas arriba toda nuestra visión del mundo. Y si alguna vez consigo descubrir toda la verdad, estaré dispuesta a pagar el precio.
Llevo varios años como guarda forestal en Yellowstone, y en ese tiempo me he encontrado con muchos sucesos extraños, desde tiendas de campaña volcadas hasta ruidos misteriosos por la noche. Pero ese incidente que ocurrió en Devil's Pass me sigue atormentando hasta el día de hoy. Decidí compartir esta historia para que alguien se diera cuenta de que no todo se puede tachar de imaginación. Y a veces los informes oficiales esconden secretos espeluznantes. Ocurrió una fría noche de finales de julio. Recibimos un mensaje de emergencia de un grupo de excursionistas que acampaban cerca del Paso del Diablo. Según ellos, no muy lejos de su tienda, oyeron ruidos extraños y vieron algo que describieron como una criatura que se paseaba en la oscuridad. Al principio pensé que se trataba de otra de esas leyendas que los campistas cuentan todo el tiempo para asustarse unos a otros. Pero entonces, nuestros superiores nos ordenaron que fuéramos al lugar y comprobáramos la situación. Cuando llegamos al campamento, ya había anochecido. Los campistas nos recibieron excitados, pero tranquilos. No parecían esperar que nadie les oyera. Nos dijeron que se oía un ruido bajo detrás de su tienda y que luego vieron algo a lo lejos, con el cañón de fondo. Tuve que admitir que estaba un poco preocupado, porque estamos acostumbrados a que ocurran cosas raras en Devil's Pass, pero nunca antes había visto nada parecido. Buscamos en los alrededores del campamento, pero no pudimos encontrar nada inusual. Lo único que nos llamó la atención fueron las enormes huellas que se dirigían hacia el cañón. Eran tan grandes que podrían haberse confundido con las huellas de un animal grande, pero su forma era extraña, como si alguien hubiera intentado ocultar deliberadamente qué las había dejado exactamente. El informe oficial del lugar decía: no se han encontrado huellas de animales, pero inmediatamente percibí que algo iba mal. Esa noche estaba de guardia con mi colega Tom. Patrullábamos el paso, mirando a nuestro alrededor, escuchando los sonidos del bosque por la noche. No dejaba de pensar en aquellas huellas, no me dejaban descansar. En un momento dado, mientras caminábamos por el estrecho sendero, Tom se detuvo y dijo que había visto algo a lo lejos, al borde del cañón. Entrecerré los ojos intentando distinguir una silueta en la oscuridad, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, lo vi. Era una criatura que parecía salir de la oscuridad misma. No podía creer lo que veían mis ojos. Estaba inmóvil, como si nos observara. Su figura era larga y delgada, con extremidades antinaturalmente alargadas, y sus ojos, si se les podía llamar así, brillaban con una luz fría y amarilla. Mi corazón latió más deprisa y sentí que un sudor frío me recorría la espalda. Intenté que no cundiera el pánico y le dije a Tom que se moviera más despacio y con cuidado, pero el miedo hervía en mi interior. Los dos nos dimos cuenta de que la criatura no podía estar en el informe oficial, porque decía que no había huellas de animales. Pero yo sabía que había visto algo que no podía ser un animal corriente. Recuerdo que intenté acercarme para verlo mejor, pero la figura se giró de repente y desapareció en la oscuridad. Fue como si la propia noche lo hubiera disuelto, dejando solo el eco de mi miedo y unas huellas enormes y ominosas en el suelo. Al día siguiente, los superiores llevaron a cabo otra investigación, registrando toda la zona alrededor del paso. Todo parecía completamente normal. Ningún rastro de la criatura, ninguna otra huella aparte de las enormes pisadas que ya habíamos visto. Pero yo ya sabía que había algo detrás de todo aquello que no podía descartarse como imaginación de los turistas. No fue hasta semanas más tarde cuando un guarda forestal veterano al que respetaba me confesó que había visto algo parecido durante una de sus patrullas nocturnas. Dijo en voz baja que había intentado olvidarlo, pero ahora se daba cuenta de que las autoridades lo habían ocultado y la zona estaba cerrada a la investigación desde el incidente. Oficialmente,
Se describió como un animal común que dejaba huellas gigantes que nunca se encontraron. Pero yo sé que vi algo más. Sigo dudando de la veracidad de los informes oficiales. Siempre recordarás aquella noche en la que unos ojos fríos y amarillos te miraban fijamente desde la oscuridad, en la que la sensación de ser observado no te abandonó ni un instante. Me atormentan esos recuerdos y no puedo olvidarlos. Después de aquel incidente, Ted, el jefe de los guardabosques, y yo empezamos a hablar en secreto de lo que había pasado. Ambos sabíamos que no podíamos callarlo, pero tampoco podíamos hablar de ello oficialmente. Nuestros superiores exigían silencio, y toda la zona del paso estaba cerrada a la investigación. Nadie se atrevía a saltarse las normas porque las consecuencias podían ser imprevisibles. Pero sé que aún arde en mí el deseo de averiguar la verdad. Cada vez que patrullo el paso, sigo intentando ver algo inusual, con la esperanza de poder encontrar alguna prueba que algún día saque a la luz toda esta historia. No estoy seguro de si algún día podré contar esta historia oficialmente, ya que muchos de los que han intentado averiguar algo han recibido presiones y algunos incluso han desaparecido. Pero he pensado compartirla aquí en el foro, para que alguien se dé cuenta de que los guardas forestales también nos enfrentamos a lo inexplicable. Quizás alguien más haya visto algo parecido o incluso haya tenido una experiencia similar. Al principio no pensé que este turno fuera a ser algo más que una patrulla nocturna. Llevo ya unos cuantos años como guarda forestal, y en ese tiempo he visto suficientes cosas extrañas como para dejar de sorprenderme por la mayoría de los rumores. Pero lo que ocurrió aquella noche quedará grabado para siempre en mi memoria. Hay zonas en el mapa del parque que están oficialmente cerradas por peligro de desprendimientos. Normalmente todo el mundo lo sabe, y a los turistas ni siquiera se les permite acercarse a ellas. Pero esa noche recibí un informe de turistas fugados que, según testigos presenciales, habían huido de una de estas zonas. Me apresuré a ir al lugar para averiguar qué estaba pasando, ya que mi trabajo es garantizar la seguridad y el orden en el parque. Conduje hasta esta parte del parque donde los mapas oficiales indicaban que la zona estaba cerrada, e inmediatamente percibí que algo iba mal. La carretera era estrecha, enmarcada por densos árboles, y la zona en sí parecía abandonada y desierta, como si incluso los lugareños la hubieran dejado hace tiempo. A pocos kilómetros me encontré con un grupo de turistas que aparentemente habían escapado. Se movían deprisa, claramente asustados, y no los retrasé, sino que los seguí con cautela. Era importante para mí averiguar exactamente qué les había asustado tanto como para tirar sus tiendas y huir. Siguiéndolos, pronto me encontré con un complejo de viejos hangares. Parecían abandonados desde hacía años, cubiertos de musgo y descuidados. Pero a pesar del abandono, algunas de las paredes tenían cámaras de vigilancia en funcionamiento. Esto me llamó inmediatamente la atención. ¿Por qué un complejo de hangares abandonados en una zona oficialmente cerrada iba a tener cámaras funcionando? Me quedó claro que había algo más que un peligro de derrumbe acechando detrás de este lugar. Me acerqué despacio, intentando no llamar demasiado la atención. El recinto estaba tranquilo, solo se oía el susurro de las hojas y el sonido lejano del viento. Encendí la linterna y examiné el hangar desde fuera. Dentro oí sonidos extraños, como si alguien o algo se moviera por allí. Los sonidos no eran los habituales del viento o el crujido de las estructuras antiguas. Eran constantes, casi rítmicos, y parecían artificiales, como si alguien intentara transmitir algún tipo de mensaje a través del ruido. Cuanto más me acercaba, más fuerte se hacía la sensación de ser observado. Todo el barrio estaba impregnado de una especie de energía siniestra que no podía ignorar.
decidí entrar en uno de los hangares para averiguar qué ocurría dentro. La puerta estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera utilizado el espacio recientemente. Dentro había herramientas viejas y polvo esparcidos por el suelo, y restos de grafitis brillaban por las paredes. Pero lo más sorprendente era la hilera de cámaras de seguridad en funcionamiento que, a pesar del abandono del edificio, seguían grabando lo que ocurría. Me quedé en la habitación a oscuras y escuché atentamente. El murmullo que había oído antes se intensificó y los sonidos se hicieron más nítidos. Procedían de algún lugar de la parte trasera del hangar, como si alguien se estuviera moviendo en silencio por la parte de atrás. Mi corazón se aceleró y sentí que la frialdad impregnaba cada célula de mi cuerpo. Sentí que el tiempo se detenía y no podía apartar la vista de los rincones oscuros del edificio. Y de repente lo vi. En un abrir y cerrar de ojos, algo pasó entre los árboles detrás del hangar. Fue tan rápido que solo tuve tiempo de parpadear antes de que la figura desapareciera. Pero estaba seguro de haberlo visto. Algo enorme, que se movía a una velocidad increíble y parecía disolverse en la oscuridad de la noche. Inmediatamente pensé que podría tratarse de un animal, pero el tamaño y la forma de moverse no se correspondían con ninguna bestia que yo conociera. Salí del hangar para observar los alrededores y seguí patrullando la zona. Los informes oficiales decían que no había huellas de animales en la zona, pero mis ojos vieron huellas enormes y nítidas que se dirigían hacia el cañón. Estas huellas parecían demasiado regulares, como si alguien las hubiera dejado a propósito. Me quedó claro que había algo detrás de este complejo que no podía explicarse. Al día siguiente, cuando regresé al cuartel general, nuestros superiores nos exigieron que firmáramos documentos de confidencialidad. Todos los que se encontraban en las inmediaciones de la zona restringida tenían que callarse y no volver a hablar del incidente. Los firmé, sintiendo que el resentimiento y la ansiedad crecían en mi interior. Me parecía que este caso era mucho más grave de lo que los documentos oficiales podían explicar. Pero fue entonces cuando empezaron los acontecimientos más extraños. Al cabo de unas semanas, me di cuenta de que algunos de mis colegas empezaron a evitar hablar de lo que había ocurrido la noche en que vi a la misteriosa figura. Se callaban, como si temieran que su silencio pudiera meterles en problemas. Uno de los guardas más veteranos, con el que no hablaba mucho, me confesó más tarde que él también había visto algo parecido, pero que ahora tenía miedo de hablar abiertamente de ello. La administración cerró oficialmente el acceso a la zona para la investigación y no se realizaron más patrullas en la zona. Pero eso no me detuvo. Cada noche, mientras patrullaba por el resto del parque, volvía involuntariamente mentalmente a aquel complejo de hangares. No dejaba de preguntarme qué sería. ¿Sería un animal que nadie conocía? ¿O quizá los restos de alguna instalación militar secreta olvidada por el tiempo? O peor aún, algo sobrenatural que intentaban ocultar. No encontraba una explicación lógica y me ponía nervioso cada vez que oía el susurro del viento en los altos árboles sobre el paso. Mis turnos nocturnos se llenaron de pensamientos ansiosos. A veces llegaba a casa, tumbado en la oscuridad, e imaginaba una figura vislumbrada en lo profundo del bosque. Enormes huellas que se dirigían hacia el cañón. Cámaras de seguridad en funcionamiento que seguían grabando aunque los informes oficiales no dijeran nada. Intenté llevar un diario, registrar todas las rarezas, pero cada vez que releía mis notas me entraba un escalofrío. Una noche, varios meses después del incidente, decidí volver a visitar el recinto. No dije a nadie a dónde iba, porque todos los papeles de confidencialidad exigían silencio. Al amparo de la noche, conduje de nuevo hasta allí, armado con una linterna y auriculares para grabar sonidos.
Me parecía que la zona aún guardaba secretos y quizá, si conseguía reunir suficientes pruebas, la verdad saldría finalmente a la luz. Al llegar al lugar, vi de nuevo los viejos hangares, cubiertos de musgo, y cámaras en funcionamiento que parecían estar encendidas las 24 horas del día. Caminé lentamente por el complejo, intentando captar cualquier cambio en la cámara. Todo estaba tranquilo, solo se oía el susurro de las hojas y el eco lejano de la noche. Y entonces oí un sonido extraño dentro de uno de los hangares. Era un ruido bajo y rítmico, como si alguien o algo se moviera sobre las viejas estructuras metálicas. Mi corazón empezó a latir más deprisa y supe que tenía que entrar. Abrí con cautela la puerta, que sorprendentemente no estaba cerrada con llave, y me adentré en la penumbra. Dentro, el aire era pesado y húmedo, y había un polvo espeso en el suelo que cubría todas las superficies. Las cámaras instaladas en las paredes seguían grabando lo que ocurría, y sus luces parpadeantes creaban una atmósfera ominosa. Volví a oír aquel sonido rítmico que parecía proceder de algún lugar del interior del hangar. Paso a paso fui avanzando, intentando averiguar qué estaba pasando aquí. De repente, al acercarme a la parte trasera del hangar, mi linterna se encendió y vi que algo parpadeaba entre los árboles detrás del edificio. El movimiento fue tan rápido que apenas tuve tiempo de parpadear antes de que desapareciera. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y me di cuenta de que lo que había visto no podía ser un animal corriente. Intenté encender los auriculares para grabar el sonido, pero solo produjeron un extraño zumbido. De vuelta al coche, me puse al volante con el corazón encogido. Durante todo el camino de vuelta pensé en lo que había visto, en lo extraño que parecía todo. Al día siguiente, mis superiores me exigieron que olvidara el incidente firmando documentos de confidencialidad y que no volviera nunca más a esa zona. El informe oficial decía que no se había detectado ninguna anomalía y que los sonidos que había oído eran solo el resultado de las vibraciones del viento en los viejos edificios. Pero yo sabía que había visto algo diferente. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero sigo sin poder olvidar aquella noche. Sigo patrullando el resto del parque, pero cada vez que oigo el susurro del viento en la oscuridad, no puedo evitar pensar en aquel valle imponente de hangares donde trabajan las cámaras y en la forma en que algo barrió entre los árboles a una velocidad increíble. No son solo los informes oficiales los que me asustan, sino la forma en que mis superiores me exigen que lo olvide todo. Sé que algunos de mis colegas siguen guardando silencio al respecto, temerosos de las repercusiones, y a veces me pregunto, ¿qué ocurre tras las puertas cerradas de esos hangares que intentan ocultar? A veces, por la noche, cuando llego a casa, intento recordar cada detalle de aquella noche para dar algún sentido a lo sucedido. Reescribo en mi mente los sonidos, la imagen de la figura resplandeciente, las enormes huellas que conducían hacia el cañón y el extraño funcionamiento de las cámaras de seguridad que parecían seguir grabando lo que oficialmente nunca debía verse. Cada vez, estos recuerdos me hacen pensar que tal vez detrás de las fachadas de ordinariez se esconda algo que no puede ser simplemente tachado de imaginación. Tardé mucho tiempo en decidirme a contárselo a alguien, porque todos los que se ocupaban de esta zona estaban obligados a guardar silencio. Pero hoy escribo esto aquí, en Reddit, para que al menos alguien se dé cuenta de que no exagero. Me atormenta la idea de que si no empezamos a hacer preguntas, si no intentamos descubrir la verdad, estos secretos podrían permanecer ocultos para siempre tras los enormes muros de los hangares y los densos bosques. Cada patrulla, cada noche en el parque, me recuerda aquella noche, y no puedo olvidar la frialdad de los ojos amarillos, los sonidos rítmicos procedentes de las profundidades, la forma
en que algo antinatural se deslizó entre los árboles con tal velocidad que me dejó en estado de shock. Me doy cuenta de que la versión oficial puede no coincidir con lo que vi. Me obligan a olvidar, firmo documentos de confidencialidad y todo el mundo me asegura que no hay anomalías. Pero yo sé la verdad y mientras siga patrullando estas tierras, estaré atento a cada crujido, a cada flash de cámara, a cada sonido extraño. Quizá algún día encuentre pruebas de lo que ocurre detrás de las zonas cerradas y pueda contarle la verdad al mundo. Por ahora, lo único que me queda es seguir haciendo mi trabajo como un guarda normal. Pero ahora sé que detrás de cada señal de silencio y de los informes oficiales hay algo más. Y si alguna vez te encuentras en Sequoia, si visitas este parque, recuerda, no todo lo que te cuentan es cierto. A veces hay secretos detrás de las zonas cerradas que pueden cambiar tu forma de ver el mundo.